Las enseñanzas de Jesús no pertenecen a un remoto pasado, sino que son unas enseñanzas que están en pleno vigor actualmente, porque la verdad es una. La verdad es una. Y lo que dijo entonces sigue en el mismo vigor que si lo hubiera dicho ahora. ¿Qué hay ahora que, como hemos dicho, que no nos sirva de las cosas que dijo él en el pasado? Si uno analiza las cosas, pues ya digo, con un poco de sentido común. Si leemos las cosas a la letra muerta, pues entonces ya la cosa cambia. Entonces, claro, es importante dejar de pensar, importante espiritualmente para nosotros, dejar de pensar en el Cristo exclusivamente y únicamente como la figura de Jesús de Nazaret. Porque se necesita comprender a través de reflexiones profundas y sentimientos místicos del estado del centro emocional superior, se necesita comprender que verdaderamente el Cristo es una potencia espiritual íntima que, como vuelvo a repetir, puede expresarse en cualquier hombre o mujer que esté debidamente preparado. Este principio cósmico de perfección, esta encarnación del Cristo íntimo en el interior de una persona, es lo que podríamos nosotros denominar pues como el descenso del logos a la materia, es decir, la inmersión del espíritu en la materia. Eso es lo que se conoce en cábala hebraica como la iniciación de Tiferet, o también se le conoce como la iniciación venusta. Venus es el planeta del amor y por eso esta iniciación se llama venusta, porque está reservada a un determinado tipo de personas que están dispuestas a esforzarse por hacer un servicio a la humanidad, como el Cristo Jesús enseñó a través de su nacimiento, de su vida, obra y milagros, y también de su muerte. Él sacrificó todo por entregar una enseñanza. Entonces, la iniciación de Tiferet, como digo, está destinada a aquellas personas que sienten el anhelo de servir, de hacer un servicio consciente a la humanidad. Porque claro, dentro del camino iniciático o del camino espiritual, siempre tiene que ir unido el precepto y el ejemplo. No sirve de nada estudiar si eso no me lo aplico. Bien. Entonces, claro, alguien podrá pensar, bueno, ¿y cómo se asimila ese principio cósmico de perfección? Bueno, esa iniciación se conquista trabajando, nos explica el esoterismo ortodoxo, trabajando con los 3 améns fundamentales del cosmos. Dicho de otra manera, con las 3 fuerzas primarias de la creación, con la fuerza positiva, con la fuerza negativa y con la fuerza neutra. Nosotros, los seres humanos, en nuestro interior, es evidente que tenemos muchos tipos de energía y también tenemos esa energía en su aspecto positivo, negativo y neutro. Eso ya lo hablan desde hace más de 2000 años en Indostán, en la India, por un canal que arranca desde los órganos sexuales y sube hasta arriba, asciende nuestra energía positiva, por el canal de la izquierda, y por el otro canal, la derecha, lo que se conoce como Ida y Pingala. Bien, entonces, como decíamos, el Cristo en sí mismo viene a ser la misma piedra filosofal de los antiguos alquimistas de la Alta Edad Media. Ese principio cósmico de perfección, pues, se proyecta desde el mundo de las causas, o quinta dimensión, hasta el mundo de la materia. Eso es, vuelvo a repetir, lo que se conoce, la inmersión del espíritu en la materia, porque nosotros somos materia. Y el espíritu lo tenemos, pero no lo poseemos. Necesitamos que ese espíritu de verdad, ese principio cósmico de perfección, sea asimilado en nuestro interior. Y lo asimilemos en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Porque tal y como estamos, los seres humanos, espiritualmente hablando, tenemos muchas carencias.
ese principio cósmico de perfección, si la persona se prepara debidamente, pues se encarna al principio del camino iniciático. Ahora, ¿por qué? Porque el camino iniciático es complicado, duro, requiere de grandes esfuerzos psicológicos, físicos, morales, de todo tipo. Y si la persona no tuviera una asimilación espiritual interna, no tuviera esa potencia divina o esa energía crística, no sería capaz de vivirlo, no tendría la capacidad ni la inteligencia de poder andar ese camino. Por eso, la iniciación de Tiferet, si nosotros analizamos y estudiamos la Cábala, veremos que siempre el Cristo se encarna al inicio del camino espiritual, prácticamente al inicio. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia todavía le falta muchísimo, y si no tuviese esa potencia interna, no sería capaz de llegar hasta el final. Por eso Jesús, a través de su vida, vino a expresar todos los pasos del camino espiritual. Y vemos que nace pequeñito, en un pesebre, y luego se va haciendo grande, y conforme se va haciendo grande y se va desarrollando, pues va haciendo milagros, va hablando sabiduría, haciendo oír a los sordos, devolviendo la vista a los ciegos. Jesús entregó una doctrina revolucionaria, pues totalmente, y demostró su sabiduría infinitamente, pero los hombres pues no le creyeron, ¿verdad? Entonces, tal y como decíamos, pues el Cristo, ese principio cósmico de perfección, puede expresarse en cualquier persona que esté debidamente preparada. Mira, ahora justo José Mari es mi marido que me ha traído una lista, ves a cogerla por favor, que está en la puerta, Y todo esto que os estoy explicando es un resumen muy pequeñito de un libro, que ya tengo prácticamente terminado. Y entonces, pues, en la lista esta que me he dejado en mi casa y que ahora me van a traer justo ahora que lo iba a decir, hay un total de 100 personas, hombres, que a lo largo de la historia de la humanidad han hecho grandes proezas. Gracias a que habían sido capaces de asimilar ese principio cósmico de perfección. Lo habían merecido. Y entonces cuando nosotros hablamos de un Confucio, de un Mahoma, de un Lao Tse, de un Hermes Trismegistro, etc., uno dice, bueno, ¿y de dónde salía esa sabiduría? Porque no la leían en libros. Por lo tanto, no era una sabiduría intelectual, sino era una sabiduría por revelación divina. ¿Y de dónde surge eso? Esos son los potenciales del Cristo íntimo, de ese principio cósmico de perfección asimilado dentro del interior de la persona. Ahora, cuando José Mari me traiga la lista, pues las leeré muy rapiditamente, esos 100 que tengo yo escritos, para que nosotros, si algún día escuchamos hablar, o ya hemos escuchado, sobre algunas de estas personas, y uno se pregunte, ¿y cómo llegaron a esas conclusiones, a esas deducciones exactas, verdad? ¿De dónde surgió eso? Eso surgió, como decíamos, del Cristo íntimo. Bien, mientras nos traen la lista, decir que el Cristo cósmico se puede expresar también como Cristo íntimo, ya lo hemos dicho, o también gracias. Por ejemplo, esto es un minuto, personas que han encarnado ese principio cósmico de perfección y han sido capaces de llegar al final del camino. Porque encarnarlo es una cosa, y una cosa es que el Cristo nazca, otra cosa es que el Cristo resucite, y otra cosa es que el Cristo ascienda a los cielos. Esos son procesos.